compartir pantalla. Celeste, celeste. Cierra el panel. Diapositivo. Ya. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión 6, 7 y 8. Perdón, a la sesión 6 del módulo de la sesión del módulo de ejecución contractual respecto de las sesiones 6, 7 y 8. Bien, ahora, antes de iniciar en esta sesión, tenemos que tener en cuenta de que previo a ello hemos visto lo que son actuaciones preparatorias y procedimientos de selección. De tal manera de que en esta etapa de la ejecución contractual ya vamos a tener claro quién es la persona natural o jurídica, en este caso el proveedor, que se convertirá en el futuro nuestro contratista. Contratista con la cual va a tener un acuerdo de voluntad con la entidad para ejecutar cierta prestación o la adquisición de algún bien o la ejecución de una obra. Ahora bien, haciendo un recuento del todo el proceso de la contratación, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que esta es la tercera fase, es la tercera etapa del proceso de la contratación. Inicialmente veíamos que la etapa previa, la primera etapa, llamada actuaciones preparatorias, donde veíamos lo que era el requerimiento, lo que veíamos el cuadro de necesidades, el plan anual de contrataciones, el expediente de contratación, la aprobación de las bases, la determinación del comité de selección para un determinado procedimiento de selección. Bien, después hemos visto la etapa selectiva, lo que es cuando en sí la entidad ya conviene hacer la convocatoria respecto de del bien, del servicio, la ejecución de obra que va a tener a cargo para la elección de este proveedor en el futuro. Bien, también vimos sus etapas de esta fase son la fase selectiva, más conocido como procedimiento de selección o métodos de contratación. Vimos lo que era una licitación pública, vimos lo que era un concurso público, las adjudicaciones simplificadas, contrataciones directas. Y a su vez, cada etapa de cada una de esta fase. Como mencionaba anteriormente, todo es concatenado entre fase y cada fase para llegar a la finalización que es en la ejecución contractual. Sin embargo, en la etapa de selección veíamos la convocatoria, el registro de participantes, la formulación de consulta de observaciones, la integración de bases, y si se tratase de una licitación pública o concurso público, pues tendría cualquier participante el derecho de solicitar la elevación al órgano superior de contratación del Estado, el OCE. Mediante su dirección de gestión de riesgo emitía un pronunciamiento. Sin embargo, también vimos de que en uno de los métodos de contratación llamado adjudicación simplificada no existía este tipo de derechos o de situaciones donde el proveedor, en este caso, perdón, el participante, el postor, no podía solicitar la elevación del cuestionamiento absolutorio. Posteriormente se integraban las bases que eran las reglas definitivas del procedimiento de selección y entrábamos a la fase de presentación de ofertas. Ahí también vimos que existe el tema de la admisibilidad de la oferta, posteriormente la evaluación, calificación y por último el otorgamiento de buena prueba. Dicho esto, ahora tenemos que tener en cuenta que existía una solución de controversias también en esta etapa, que era el recurso de apelación o recurso impugnatorio. ¿Y quiénes hacían este recurso impugnatorio o recurso de apelación? Aquellos participantes o postores que no estaban de acuerdo con su evaluación, calificación o de repente su no admisión de ofertas, tenían la potestad, la facultad de solicitar un recurso de apelación. Y este recurso de apelación o recurso impugnatorio podía elevarse ante la entidad o ante el tribunal. También habíamos dicho
que para la elevación del recurso de apelación o interposición de un recurso de apelación, ese tendría que verse la competencia inicialmente, si correspondía a la entidad o al tribunal. Y habíamos dicho que para que vaya al tribunal tendría que ser superior a las 50 unidades impositivas tributarias. Y a su vez, cuando correspondía a la entidad, tenía que ser las 50 hasta 50 unidades impositivas tributarias para que cualquier participante pueda interponer ese recurso de apelación en esa instancia. De tal manera que ahí ya podíamos determinar la competencia de a cada uno a quien le correspondía a efectos de solucionar una solución de controversia que se presentase en el procedimiento de selección. Si hubiese tratado de un recurso de apelación, pues este tendría que esperarse hasta que este sea resuelto por la instancia al que tenía la competencia. Entiéndase, como instancia, si este había interpuesto, o había sido interpuesto, perdón, ante la entidad, pues tendría que suspenderse el procedimiento de selección hasta que la entidad vuelva o resuelva sobre esa controversia suscitada en el procedimiento de selección. De igual forma, si es que este hubiera sido apelado o habría sido interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones, ningún operador en materia de contratación pública ni la entidad podría seguir con el curso del procedimiento de selección, sino que tiene un efecto suspensivo en materia de hasta que el tribunal resuelva esa controversia que había sido materia de recurso impugnatorio. Ahora bien, también veíamos sobre el tema de apelaciones en los procedimientos llevados para lo que es la elección de acuerdo marco. Decíamos que ahí sí no había efecto suspensivo, sino ahí se seguía el procedimiento normal hasta que pues el tribunal resuelva sobre la controversia. Bien, dicho esto, entonces ya nosotros estamos llanos y expeditos para entrar a una nueva etapa, que es la etapa de ejecución contractual, la que vamos a ver en estas 3 últimas sesiones, y que prácticamente en esa etapa podemos ver que ya tenemos la elección, ya hemos tenido la elección en la etapa selectiva de quién es la persona ganadora que se le otorga la Buenapro, y aquí ya tenemos básicamente la persona que va a tener el contrato con la entidad, es decir, esa obligación de contraprestación, de contraprestación entre la entidad y el contratista. Entonces, aquí también ya cambia la posibilidad o la situación de la persona natural o jurídica. Aquí ya no vamos a hablar de un postor, sino aquí en esta etapa ya vamos a hablar de contratista. No olvidemos que en la etapa selectiva tienen las condiciones las personas naturales jurídicas que participan en un procedimiento de selección como participante y postor. Postor es cuando ya está en la etapa de evaluación de sus ofertas y participante cuando actúa en cada una de ellas. Llámese presentando una consulta, elevando el pliego solutorio, etc. Bien, entonces, cuando ya hay un perfeccionamiento de contrato, entramos a la etapa de ejecución contractual, allí sí ya podemos hablar de contratista, como es el caso. Bien, entonces, para la etapa de la ejecución contractual, tenemos que tener en cuenta 2 situaciones concretas. Primero, el tema del perfeccionamiento de contrato. Bien, con la norma anterior se hablaba mucho suscripción de contrato. Sin embargo, con la modificatoria del decreto legislativo de 30.000, la modificatoria del 1017 y entra en vigencia la ley 30.225, ya no hablábamos nosotros de una suscripción de contrato, sino perfeccionamiento del contrato. Bien, es así. Tan es así de que el perfeccionamiento de contrato tiene 2 formas, o 2 situaciones, o 2 directrices, en la cual nosotros podemos determinar que el perfeccionamiento de contrato puede ser mediante orden de compra o servicio, y cuando hablamos mediante orden de compra de servicios, quiere decir la identificación del objeto del contractual. Quiere decir que si yo contrato, yo he convocado por un bien, estaría yo emitiendo una orden de compra, y si es una prestación de servicio, estaríamos hablando de una orden de servicio. Asimismo, también el perfeccionamiento del contrato se va a dar de la manera por un documento suscrito entre las partes,
Cuando hablamos entre las partes, quiere decir entre la entidad y el contratista. El perfeccionamiento del contrato global en un contexto genérico, podríamos decir, se perfecciona el contrato mediante orden de compra o de servicio o un contrato o un documento propiamente dicho llamado contrato. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos utilizar estas dos situaciones? Estas dos situaciones las podemos utilizar cuando se trata de una subasta inversa electrónica o una adjudicación simplificada de bienes y servicios en general, y el valor referencial es menor o igual a 100.000 soles, entonces ahí podríamos perfeccionar el contrato mediante una orden de compra o de servicio. Esto no quiere decir de que es imperativo o que taxativamente la norma quiere decirnos, ustedes tienen que hacerlo mediante una orden de compra o de servicio. No, la entidad verificará o verá de acuerdo a su procedimiento administrativo de la administración pública de esta entidad el documento que requiera. Sin embargo, te da esa posibilidad la norma, la ley de contrataciones, de que tú puedas perfeccionar ese contrato mediante orden de compra o de servicio. Seguramente para ser un poco más diligente en el cuanto, para que exista la dilación en la etapa de la ejecución, ¿no? Ahora, ¿cuándo también se puede dar una orden de compra o de servicio? Cuando se determina que existe un procedimiento según relación de ítems y el valor referencial de ítems no supere los 100.000 soles, es decir, sea igual o menor a 100.000 soles. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo lo podemos ver? ¿O cómo se da en la práctica, en la realidad? Quiere decir que si por decir, yo tengo una licitación pública y convocado para 3 ítems, ¿no? Y esta licitación pública es de 450.000 soles. De tal manera que uno de los ítems es de 88.000, el otro es de 90.000 y el restante es por la diferencia, pasado los 200.000, 220.000. Entonces, como tengo 3 ítems en este procedimiento de selección llamado licitación pública, lo que me dice la norma, si los ítems, o sea, el valor referencial del ítem, de este ítem A o el ítem B, que uno era de 88.000 y el otro de 90.000, estos yo los puedo perfeccionar su contrato mediante una orden de compra. A su vez, de igual forma, si es la prestación de un servicio y esto lo he hecho por relación de ítems, cada ítem, ¿no?, que sea igual o menor, lo puedo yo perfeccionar mediante una orden de compra de servicio. Bien. Ahora, ¿cuándo también se perfecciona con una orden de compra o de servicio? Cuando estamos hablando el catálogo electrónico de acuerdo marco. Es decir, cuando nosotros hacemos una contratación mediante este método de contratación especial llamado catálogo de acuerdo marco, entonces ahí siempre va a ser mediante una orden de compra o de servicio. De igual modo, cuando estamos hablando de un método de contratación llamado comparación de precio. Entiéndase, hablábamos nosotros en la clase anterior que para la comparación de precio no existen bases, sino el documento de procedimiento de selección indicado para el tema de comparación de precio es la solicitud de cotización. Entonces, hacemos todo el procedimiento adecuado y al ganador de este procedimiento se lo otorgamos mediante una orden de compra de servicio. Bien. Nosotros cuando vamos a entrar a estudiar esta etapa de la ejecución del contrato, tenemos que tener algo en claro, que el contrato revierte o requiere de un cierto contenido, un contexto, de lo cual nosotros vamos a iniciar este tipo de obligaciones, tanto entre el contratista y la entidad. La norma también ha explicado y dice plenamente
que el contenido del contrato tiene ciertos elementos que tienen que ser cumplidos a efectos de que estos sean puestos de manifiesto al momento de la ejecución de la prestación, a la puesta de los bienes en la entidad o en la ejecución de obra. Es importantísimo porque muchas veces simplemente nos remitimos a un formato que está en las bases estandarizadas como último y detallamos que ese es el contrato. No, señores, porque ahorita vamos a ver aquellas situaciones que el contrato también afecta ofertas del ganador. Como primer elemento tenemos, a ver, que los documentos de procedimiento se establezcan regla definitiva. Primer elemento. Es decir, las bases, en este caso, si es una licitación pública, si revierte ciertas condiciones que tiene que cumplir. Como por ejemplo, el requerimiento, las características técnicas, las condiciones de qué manera y qué forma se va a dar esa prestación, esa adquisición de bien o esa ejecución de obra. Bien, ahora, y no solo aquello que estaba en las bases va a ser reflejado, se va a transportar o va a aterrizar en ese documento llamado contrato, sino también va a ir de la mano con la oferta ganadora. ¿Y por qué es importantísimo hablar eso de la oferta ganadora? Porque muchas veces hay ofertas que meritúan, ¿no?, ser ganadoras porque obtuvieron un puntaje en cuanto a mejoras, por ejemplo, ¿no? Y este puntaje que se le otorgó, el máximo puntaje, dio como avistamiento que se le otorgue la buena pro. De tal forma de que esa situación que él lo compuso en su momento, o lo instaló, o lo ingresó como oferta, tiene que ser como cumplimiento a futuro en la ejecución de contrato. ¿Ya? Imaginemos pues que yo solicité un equipo, entre un rango y le puse mi requerimiento como mínimo de potencia que tenga 8 HP. Y sin embargo, también puse un rango que si en caso de una mejora tuviese 8.5 o 8.9, se le podría adjudicar 2 puntos más o 3 puntos más de la oferta. Y este contratista, al momento de presentar su oferta, consignó el 8.5. ¿Sería dable acaso que solo él me cumpla con el requerimiento mínimo, que era 8, al poner mi equipo, o tiene que consignar en todo caso la potencia de 8.5 HP? Pues en este caso él tendría que consignarme la oferta que en su momento me estableció al momento del procedimiento de selección. Entonces, él me consignó como equipo, como potencia, 8.5 HP. Si bien es cierto, cumple con el requerimiento, pero su oferta ganadora, o sea, la oferta a la cual él representó en su momento, accedía a ese tipo de condición. Entonces, eso también forma parte del contenido del contrato. Ahora bien, también tenemos otro elemento, dice, otros documentos que establezcan obligaciones para las partes. Si bien es cierto, aquí hay que tener un poco de cuidado porque pueden existir documentos que a futuro consideren alguna obligación, tanto en la entidad como al contratista. A ver, imaginemos pues que como materia de absolución de una consulta o una observación, un participante cuestiona el cumplimiento de una maquinaria, es decir, cuestiona que la maquinaria será puesta, a ver, en los almacenes de la entidad. Entonces, inicialmente, en las bases originarias, no se había consignado esa condición. Al absolver esa consulta realizada por un participante, se está generando una obligación externa de la primigenia que existía. Es decir, una obligación distinta a la original. ¿Y qué quiere decir?
que si bien es cierto, inicialmente no se había consignado que la maquinaria no se iba a poner en la entidad, y posteriormente, mediante una solución de consulta, se dijo, oye, no, sí, se tiene que poner en los almacenes. Entonces ya se origina una obligación, y parte de ella corresponde a una obligación para las partes. De igual forma, imaginemos pues que en el requerimiento sí se había establecido que se van a dar adelantos. Sin embargo, se hizo una consulta o posteriormente se dijo que no se había establecido como proforma de contrato el adelanto que se había dado o se había proyectado inicialmente. Esto ya es una obligación por parte de la entidad al cumplimiento de esa obligación en ese entonces. Entonces, tenemos que el contenido del contrato no es solo aquel que se nos representa o se nos constituye como una proforma al final de las bases, sino son aquellas situaciones, condiciones, requisitos de cumplimiento dados por los documentos de procedimiento que establezcan estas reglas definitivas, llámese bases, llámese solicitud de expresión, llámese solicitud de cotización. Asimismo, tendría que darse cumplimiento al otro elemento, perdón, como a la oferta ganadora. Es decir, lo que él me ofertó en su momento, lo que él me dispuso hacia mí, tiene que darse cumplimiento y detallarse en el contenido del contrato. De igual forma, aquellas otras obligaciones que se produzcan o que se establezcan en otros documentos o en el mismo documento, en el procedimiento de selección para las partes. Bien. Hemos traído una opinión que es la opinión 170-2017. Si se dan cuenta, hemos venido trabajando con opiniones. ¿Y por qué yo les traigo las opiniones? Por una sencilla razón, de que la opinión son aquellos criterios de interpretación que la Dirección Técnica Normativa del OCE emite, ¿no?, para que a efectos de que los operadores en materia de contrataciones con el Estado puedan determinar o puedan realizar cualquier acción o actuación sobre aquellos hechos que no se encuentran taxativamente escritos en la norma. De tal forma que para un supuesto parecido análogo de una situación, nosotros podemos aplicar una opinión que es de cumplimiento obligatorio. Bien, entonces, haciendo esta premisa, vamos a dar lectura a esta opinión que es la 170-2017, que nos va a dar algunos avistamientos, algunos criterios que tenemos que tener en cuenta. Nos dice, en el marco de un procedimiento de selección, todos los integrantes del consorcio deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, siendo que tal porcentaje corresponde a las obligaciones relacionadas con el objeto de contrato que fueron asumidas por dichos integrantes, según lo consignado en la promesa de consorcio. Por tanto, es posible que todos los integrantes del consorcio tengan el mismo porcentaje de obligaciones consignadas en la promesa de consorcio en relación a las obligaciones concernientes al objeto de contrato asumidas por cada integrante. A su vez, dice, en consecuencia, cada integrante del consorcio deberá ejecutar las obligaciones objeto del contrato a las que se haya comprometido, conforme a lo consignado en la promesa de consorcio. En ese sentido, si un integrante del consorcio consignó en la promesa de consorcio que se comprometía únicamente a obligaciones de carácter administrativo, supuesto que solo será aplicable en contrataciones de bienes y servicios, no le correspondería ejecutar obligaciones directamente vinculadas al objeto en materia de procedimiento de selección. Como vemos aquí en esta opinión, en este segundo párrafo, podemos ver que existen algunos documentos de cumplimiento entre las partes. Recuerda que vimos sobre contenido. Entonces, aquí hay una obligación cuando se somete en el consorcio. Si yo, por decir, como somos un consorcio formado por A y B, y yo soy B, y yo solo me comprometo para que sea un administrador nada más, o tenga el carácter de administrativo que llevar a cabo la ejecución, ¿ya? Entonces yo solo tengo esa responsabilidad de ver la facturación, el administrativo, ver cómo la administración de la ejecución, más no otras obligaciones. De tal manera que solo esto es aplicable para bienes y servicios, porque no olvidemos que para ejecución de obras
sí tiene que estar necesariamente todos los miembros de un consorcio participar en la ejecución de la obra. No solo puede ser de carácter administrativo, sino también de la ejecución. Ahora, ¿y esto es por qué es importante? Miren, porque cuando en un consorcio, ¿ya? Y si ese consorcio se le resuelve el contrato por X motivos o el consorcio fue en su momento resuelto por obligaciones no cumplidas por aquel, esto la entidad lo va a tener la obligación de elevarlo aquí al tribunal. Y el tribunal va a aperturar un procedimiento administrativo sancionador. ¿Y contra quién va a aperturar un procedimiento sancionador? Contra todos los miembros del consorcio. Y fíjense la importancia. ¿Qué tal si en un consorcio formado por A y B yo tengo solo la obligación de carácter administrativo, mientras que el otro tiene la obligación de carácter de ejecución del contrato, es decir, manufacturación, producción, elaboración, puesto el bien en la entidad? ¿Ustedes qué creen que el tribunal resolvería al respecto? Seguramente, por ese deslinde de responsabilidades inicialmente en la promesa formal de consorcio, uno de los consorciados que no tenía la responsabilidad de asumir temas directamente con la ejecución, quedará como causa de justificación para su inhabilitación, mientras que el otro consorciado sí puede tener toda la responsabilidad a efectos del cumplimiento de la promesa de consorcio que se dio en la etapa de selección. Miren, imagínense que estamos en una etapa de ejecución contractual. Sin embargo, este antecedente de la fase selectiva no termina, porque esto puede llevar a cabo de repente a la suspensión, inhabilitación por parte del tribunal a esta persona natural o jurídica que formó en su momento un consorcio. Bien, para aquellas contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UITs, no resultan aplicables las disposiciones de la normativa de contratación de Estado. En consecuencia, en dichas contrataciones no resulta aplicable la directiva número 006-2017. Ahora bien, como habíamos visto sobre el contenido del contrato, hay que ver que en ese contenido del contrato, con la nueva normativa, se han aperturado, se han visto ciertas situaciones, ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Y una de esas condiciones que el contrato debe incluir dentro de su contenido son unas cláusulas que ya están predeterminadas o preestablecidas en la normativa de contrataciones con el Estado. O sea, del contenido vamos a ver algunas cláusulas que son, por ejemplo, las garantías, ¿no? Las garantías que vamos a verlos seguramente más adelante, aquellas garantías que son garantías por fiel cumplimiento, por decir, ¿no? Que cada contratista tiene que interponer o presentar una garantía ante la entidad a efectos de que se asegure o se cautele la ejecución del contrato. O sea, se asegure que el cumplimiento lo va a realizar. Esa es básicamente la naturaleza propia de esa garantía, la de fiel cumplimiento. ¿Y cuál es esa situación? ¿Cuál es el monto de esta garantía? El monto de esta garantía es el 10% del contrato total, ¿no? Del contrato adjudicado total. Entonces, si estamos hablando, por decir, de la ejecución de un contrato valorizado en 500,000 soles, pues la garantía va a ser de 50,000 soles, porque es el 10% del monto total del contrato. Ahora, así como existe también la garantía de fiel cumplimiento, también existen otras garantías, que son las garantías por adelantos, ¿no? Adelantos directos o garantías por adelantos de materiales para el tema de ejecución de obra. Estas garantías también pueden darse
en situaciones también para lo que son bienes y servicios, no solo para ejecución de obras, ¿ya? Es para todo en su conjunto, sino que les hice la salvedad que para ejecución de obras siempre, muchas veces, se pide un adelanto del 20% y del 10%. Anterior era el 40 y el 20, que hacía un total de 60%. Sin embargo, con la modificatoria de la ley, ahora para la ejecución de obras solo se da 20 y 10%. 20 por adelantos y 10% por materiales. Bien, después tenemos también otra de las cláusulas que tenemos que tener en cuenta que se llama cláusula de anticorrupción. Y esta cláusula de anticorrupción tiene que ver mucho el tema donde tanto los contratistas y la entidad se comprometen a que durante la ejecución del contrato no existan eventos u hechos que vayan con actos corruptos. O sea, la entrega de dádivas, la entrega de mecanismos o aplicar mecanismos que de una forma u otra representen algún tipo penal o el cohecho o tratar de buscar un afán que sea a favor tanto del contratista por hechos que son ilegales. De tal forma de que se debe incluir esta cláusula anticorrupción que es para el contratista y a su vez para la entidad. En el supuesto hecho de que se vean, ¿no? Se vean fehacientemente hechos de actos corruptos, estos pueden ser denunciados por alguna de las partes, sea bien por el contratista o por la entidad. Otra causal también que se tiene que incluir dentro del contenido del contrato y que es de obligación son aquellas de solución de controversias. Y la solución de controversias para efectos de la ejecución del contrato tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que en el contrato existen, así como en el procedimiento de selección veíamos que para efectos de la solución de controversias teníamos que ver los recursos de apelación o de recursos impugnatorios, y eso podían ser ante la entidad y ante el tribunal. Acá también tenemos que la solución de controversia se va a dar mediante, primero, conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas. Ahora, la conciliación y arbitraje, mecanismos, ¿no?, para solucionar aquella controversia entre la ejecución del contrato para bienes, servicios u obras. Sin embargo, la Junta de Resolución de Disputas solo se va a dar para efectos de objeto de contratación, ejecución de obras. No puede darse para bienes y servicios. Con este nuevo mecanismo, bueno, este es un mecanismo que siempre se venía realizando durante toda la época de la normatividad en materia de contratación con el Estado, sino que se incluyó este nuevo mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas. Esperemos que en el futuro pues, se pueda dar más énfasis a este tipo de mecanismo para evitar de que ciertas situaciones o ciertos acontecimientos en la ejecución de una obra sean elevados o llevados a arbitraje. Que muchas veces el Estado peruano ya ha perdido continuamente laudos arbitrales, de repente por mal funcionamiento de los operadores, por una mala implementación del expediente técnico y a su vez no había sido posible una buena supervisión de ese expediente y por ende, por esas deficiencias técnicas que existían, podría llevar a una controversia en la ejecución del contrato. Ahora bien, sobre estas soluciones de controversia, tenemos que tener en cuenta que con la nueva ley se ha previsto de que la entidad, en este caso, tiene que tener bien acierto de que antes de irse a un arbitraje, tiene que hacer un informe donde determine el análisis costo-beneficio. ¿Y qué quiere decir? A ver, por ejemplo, si nosotros nos remitimos al pasado, de 100 arbitrajes sometidos ante los centros institucionales de arbitraje, el gran porcentaje o el gran número
de estos laudos arbitrales salían a favor de contratista. Sin embargo, con la modificatoria de esta ley, nos dice que la solución de controversias en materia de lo que son, antes de que entrara un arbitraje, se tiene que hacer ese informe costo-beneficio y que determine fehacientemente si corresponde o de repente resulta mejor irnos a una conciliación o en lo contrario irnos a lo que es un arbitraje. ¿Y con qué finalidad? Con finalidad de ya equiparar el tiempo perdido, el aspecto económico y que se aplique de una manera correcta lo que es la finalidad pública como gestión por resultados. Entonces, ahora obliga a la institución, a la entidad, a hacer ese informe costo-beneficio para que a efectos de que cuando se suscite una controversia en la ejecución de contrato, la entidad no diga, no, vamos de frente al arbitraje. ¿Y por qué les digo? Porque, por ejemplo, a ver, hace años, o unos años atrás, en una entidad pública existe un procurador, y el procurador es aquella persona que es responsable de llevar en representación de la entidad y estar presente en los arbitrajes. Sin embargo, habían situaciones, hechos que habían generado una controversia en la ejecución de contrato y estos sí se podían realizar de una forma directa ante una vía de conciliación. Pero muchas veces, ¿qué pasaba? No se hacía la conciliación. ¿Y por qué no se hacía la conciliación? Porque muchas veces el procurador tenía esa idea, ¿no? Esa idea que decía, bueno, si yo concilio, si yo voy a conciliar con el contratista, lo primero que van a decir posteriormente es que yo me puse de acuerdo con él, o yo me puse de la parte del contratista. ¿Para qué? Para zanjar ahí nomás y que quede y continuar con la ejecución. ¿Y por qué no me fui a un arbitraje? Seguramente tenía algún conflicto de interés o algunos intereses propios como procurador para que conciliar con esta persona. Entonces, a sabiendas que si se iban a un arbitraje lo iban a perder, aún así no conciliaba. Por un tema de que posteriormente el procurador podría ser procesado, porque seguramente porque se fue a conciliación, si no esperó y se fue a arbitraje. En vista de ello, es por ello que en buena cuenta el legislador al modificar esta normativa, ya lo puso como algo peyorativo y dijo, no, antes de que tú te me vayas a un arbitraje, pues tendrás que analizarme si corresponde o si es la manera, el camino, la manera idónea para llevarnos a arbitraje o de lo contrario, irnos de frente con una conciliación y tratar de conciliar, porque si nos vamos a un arbitraje, el futuro va a ser incierto y de repente va a ser un laudo arbitral en contra de la entidad. Esos son más o menos el cambio que estas cláusulas en los contratos tienen que ir. Tienen que ir, si se trata de bienes y servicios, una cláusula donde van la solución de controversia ligados a lo que es conciliación o arbitraje. Y si se trata de una ejecución de obra, de igual forma, conciliación o arbitraje, y si esta se ha previsto y que entre las partes acudan a formar o solicitar la Junta de Resolución de Disputas. Dentro de las causales, o cláusulas, perdón, del contenido del contrato, es importantísimo también aquellas causales que van a estar insertadas por motivo de resolución por incumplimiento de las obligaciones. Sea esta por resolución entre las partes, ¿no? Las obligaciones, perdón, entre las partes y el incumplimiento de estas nos lleva como consecuencia final o producto final de la resolución del contrato. Estas cláusulas, como contenido del contrato, tienen que ser imperiosamente necesarias al momento de su inclusión en el contenido del contrato. De igual forma, hay que hacer un paréntesis a ello, que para efectos de la ejecución de una obra hay que tener en cuenta la inclusión de aquellas cláusulas que se identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra. Y de una forma, y de existir algunos riesgos, ¿no? Riesgos que puedan
identificarse al momento de la ejecución de obra quién va a asumir ese riesgo, quién va a asumir esa responsabilidad. Nosotros el año pasado vivimos el fenómeno del Niño, en la cual muchas ejecuciones de obras se vieron paralizadas y mucho menos destruidas por este fenómeno. ¿Y por qué? Porque seguramente en la ejecución de la obra existían cuencas ciegas que le llaman, ¿no? Donde no se había identificado previo a la ejecución de contrato, y al momento que se desató el fenómeno del Niño y se aperturaron o se activaron esas cuencas, fueron devastadas totalmente. Entonces, para que ya no vuelva a ocurrir ese tema, esa situación, se ha previsto también ver aquellos riesgos que puedan ocurrir en la ejecución de obra. ¿Bien? Vamos a ver ahora sobre el contenido básicamente de la cláusula anticorrupción. Inicialmente les hice un pequeño preámbulo sobre la cláusula anticorrupción, que es de obligación que tienen que tener todo contrato para la ejecución de una obra, adquisición de bien o la prestación de servicio. La obligación del contratista de conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y no cometer actos ilegales o de corrupción. Como primer punto nos dice esta cláusula que el contratista debe de actuar de forma honesta, debe de ser probo en sus actuaciones, que la documentación, que la situación que él ha brindado hacia la entidad revista de verdad, de que sea, que revista de la veracidad, y a su vez que sea íntegro, o sea, todas sus actuaciones, su documentación sean veraz y estén integrados sobre una misma condición, una misma situación. Y sobre todo, lo más esencial, que no cometa actos ilegales o que sean presumidos o que devengan de actos de corrupción. Como segundo punto de esa cláusula anticorrupción, nos establece que el compromiso contratista es comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna cualquier acto, conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento. Esperemos que con este punto de la cláusula anticorrupción disminuya un poco la tasa de actos de corrupción que se ve en el país, de tal forma que la norma ha establecido que cualquier situación que el contratista verifique, vea, ¿no?, actos de corrupción en cuanto a su ejecución, estos sean denunciados a las autoridades competentes, sea Ministerio Público, ¿no?, o ser una denuncia inicialmente en las comisarías o ante la Fiscalía y todo ello. Ahora, pero ello también nos lleva a que el contratista en momentos se siente, como se dice, obligado muchas veces por un sistema corrupto. Mire, hace unos años atrás se veía frecuentemente que para que a un contratista se le pueda realizar el mecanismo o el procedimiento para que se le efectúen los pagos respectivos, muchas áreas de muchas entidades, para que realicen ese trámite que era obligación propia de sus actos funcionales, hacían de que el contratista les otorgue una dádiva. De lo contrario, le encarpetaban su expediente, no le daban trámite y al final no le terminaban cancelando al contratista. De tal modo que el contratista se veía obligado de una forma u otra a ser coaccionado de esta forma y a entregarle una dádiva, dinero, para que su prestación o su contrato sea, de una forma u otra, continúe con ese procedimiento de administración. Y así en diferentes áreas, para que ese se le sea efectivo y se le cancele, ¿no?, la contrato inicial que tenía con la entidad. Con esto nos está diciendo la norma que estos actos, ¿no?, que se reflejaban con anterioridad, ya sean de una forma u otra mediados y que estos sean denunciados por el propio contratista. Ahora, vamos a ver si es que en el futuro resulta o no resulta, ¿no? Si es que los contratistas
toman a bien necesario este compromiso con esta cláusula anticorrupción y se vean ya se vean menos actos de corrupción en las instituciones que tanto daño le han hecho al país. Ahora, su incumplimiento durante la etapa de la ejecución del contractual produce la resolución automática del contrato, bastando para tal efecto que la entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a las que hubieran lugar. Entonces, de encontrarse situación, ¿no? Un incumplimiento durante la etapa de ejecución del contrato, se va a producir una resolución automática del contrato. La entidad solamente comunicará informando que se ha producido dicha resolución sin perjuicio de aquellas acciones que se tomen del análisis respecto a los hechos que han sido motivo de la resolución y las responsabilidades civiles y penales y administrativas a las que hubiesen o tuviesen lugar. Ahora vamos a ver lo que son los requisitos para el perfeccionamiento del contrato. Como hemos visto, ya el contrato se perfecciona mediante orden de compra o de servicio, también mediante el documento propiamente dicho, y este también debe tener o debe cumplir ciertos requisitos. O sea, para nosotros perfeccionar un contrato, se deben tener que cumplir ciertos requisitos que están establecidos en la norma de contrataciones con el Estado. Y nos da como primeros vestigios, como primeros puntos de estos requisitos de cumplimiento obligatorio, las condiciones del postor. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones que la norma nos ha establecido? Primero, el Registro Nacional de Proveedor vigente. Y miren, el Registro Nacional de Proveedor tiene que ser vigente. Y la vigencia no solo tiene que estar reflejada en esta etapa de la ejecución del contrato, sino también la vigencia depende de que el participante en la etapa de selectiva tiene que estar vigente su RNP al momento de inscribirse. 1. 2. Al momento de la presentación de ofertas. Ese es el segundo estadio, donde el postor o el participante en este caso tiene que estar su Registro Nacional de Proveedor vigente y que la entidad tiene que verificar también ello. El tercer estadio es al momento del otorgamiento de buena pro. Ya hemos dicho, primero, al momento del registro. Segundo, al momento de la presentación de ofertas. Tercero, al momento del otorgamiento de buena pro. Y el cuarto estadio, al momento del perfeccionamiento del contrato. Muchos dirán, bueno, pues si yo tengo mi Registro Nacional de Proveedores y como ahora la vigencia es indeterminada, si no está vigente. No. Va a haber momentos, seguramente, por el cruce de información que haga el organismo supervisor de contrataciones con otras entidades, como por ejemplo con SUNAT o con SUNAT, ¿no? Que se han hecho algunos cambios de la actividad realizada en cuanto a los trabajos por parte de esta persona natural o jurídica, y esto no ha sido debidamente informado, modificado, actualizado en el SEACE para el OCE, esto revierte de repente de una situación que amerita la suspensión, no una suspensión definitiva, sino una suspensión de repente temporal del Registro Nacional de Proveedor, por no alcanzar la actualización de aquella actividad en la que se encuentra. Entonces, es por ello que es recomendable que a todas las entidades, yo puedo verificar el principio, cuando hice el procedimiento de selección, que efectivamente se encontraba su Registro Nacional de Proveedor vigente. Al momento de la presentación de ofertas, igual. Al momento del otorgamiento de buena prueba, igual, está vigente. Oye, pero al momento del profesionamiento del contrato, de repente ya no estuvo el RNP vigente. Entonces, es importantísimo que el Registro Nacional de Proveedores, señores, tiene que hacerse por parte de la entidad y a su vez por el contratista, hacérsele un seguimiento para que en el futuro no tengamos sorpresas, sea esta en la etapa de selectiva o en la etapa de ejecución contractual. Muchas veces, muchos contratistas o proveedores sacan su Registro Nacional de Proveedores y se desinteresan si se encuentra vigente o no se encuentra vigente. Solo se dan cuenta al momento cuando ellos de repente se les va a otorgar la buena pro y recién aperturan o en el sistema parece que su RNP no se encuentra vigente. Entonces,
tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado cuando se nos presenta este tipo de situaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es entre los otros requisitos las condiciones de postor? No estar impedido. El no estar impedido no quiere decir que es aquel proveedor o postor que está inhabilitado o suspendido por el OCE. No. El impedimento, señores, es aquella situación que toda persona natural o jurídica o participante de un procedimiento de selección no se encuentra con la capacidad para realizar o contratar con el Estado. ¿Y por qué? Por muchas situaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley. Los impedimentos son seguramente por que haya desempeñado cargos en la entidad, o esté desempeñando cargos en la entidad, o por grado consanguinidad o afinidad, ¿no? Si por decir, el alcalde tiene su hermano que es proveedor, entonces el hermano se encontraría impedido para contratar con esa municipalidad, en virtud de que tiene el segundo grado de consanguinidad. Y conforme lo establece la norma, la ley de contrataciones, aquellas personas que se encuentran impedidas no podrían contratar con el Estado. Inicialmente es complicado y es difícil saber qué persona está impedido, pero por lo general, en el mismo mercado donde se someten, donde se mueven estas personas o estos proveedores, entre ellos mismos se conocen quiénes son. Entonces, está aquí un poco que la responsabilidad caería en un funcionario público, servidor público, cuando éste toma de conocimiento de que algún proveedor de repente tiene algún impedimento y no se hacen las acciones correctas, ahí posiblemente podría caer una responsabilidad funcionaria. Sin embargo, no hay que olvidarnos también que el proveedor o el contratista es responsable a partir de que se someta al procedimiento de selección, dado que existe un anexo donde él tiene que declarar expresamente que no se encuentra impedido para contratar con el Estado, y mucho menos no se encuentra impedido para contratar con la entidad a la cual está convocando. Bien. Ahora, respecto a la inhabilitación o la persona que está inhabilitada, ¿no? Es una de las condiciones de postor que no debe encontrarse inhabilitado. No olvidemos que existe la inhabilitación temporal, la inhabilitación permanente, ¿no? Ya dependiendo de las causales que puedan existir cuando sea permanente o temporal. A su vez, con la ley 30.225 se incluyó una nueva situación en cuanto a una suerte de estadio para las personas que se encuentran inhabilitadas. De tal manera que se incluyó una situación de inhabilitación por causas o por situaciones de repente que puedan ser generadas por una multa. A una persona natural o jurídica se le puede multar y hasta que éste no efectúe su pago respectivo, no puede salir del registro de inhabilitados. Entonces, una vez que cancela su multa o su situación pecuniaria, recién puede ser habilitado para que él realice la contratación con esa entidad o con el Estado. Bien, entonces, para efectos de verificar y se perfeccione el contrato de esta condición de este postor, no tiene que encontrarse inhabilitado. La inhabilitación, ¿quién interpone? ¿La entidad? No, la inhabilitación la interpone el Tribunal de Contrataciones. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta sobre las condiciones también de postor para perfeccionamiento de contrato en situaciones de la libre contratación que tiene, ¿no? Para efectos de la suscripción. Cuando eso, por lo general, para el ejecutor de obras o para las ejecuciones de obras, tenemos que ver sobre la libre capacidad de contrato que tenga suficientemente este proveedor o este postor. A ver, analicemos. Por ejemplo, si yo tengo una capacidad para contratar, para ejecutar obras, y a mí se me ha dado de 1 millón de soles, ¿no? Y sin embargo, yo tengo una obra que estoy ejecutando por 500.000 soles. Y se me presenta una obra por 700.000 en la cual yo quiero presentarme.
quiero presentarme a esa obra. Porque tengo una capacidad, una libre disposición de contrata de 1 millón. Sin embargo, como ya tengo medio millón, solo me resta 500.000. Llega el procedimiento, entro, postulo, participo del procedimiento de selección y sin embargo se me otorga la buena pro. Oye, pero yo recién estoy iniciando la otra obra, que son de 500.000. Solo me quedan a mí 500.000 soles. Entonces, por esa situación, por esos 200.000 restantes, yo ya no podría tener la libre capacidad de contrata suficiente para ejecutar esa obra. Esa condición también me restringiría a mí a efecto de que yo pueda perfeccionar el contrato. De tal manera que, si bien es cierto, se puede ir liberando de acuerdo a las valoraciones de las obras que se vayan haciendo, se puede ir liberando la capacidad libre de contratación, ¿no? Pero mientras no tenga esa capacidad suficiente, yo no puedo tener la condición objetiva de poder ejecutar esa obra. De igual forma, cuando estamos hablando de consultoría de obras, sean esto para supervisión o ejecución o elaboración de expedientes técnicos, yo tendría que tener en cuenta sobre la especialidad del consultor. Ahora, ya que hemos visto las condiciones del postor, ahora tendríamos que ver aquellos documentos que son de cumplimiento obligatorio para que también se perfeccione el contrato. Y aquellos documentos son, primero, las garantías, ya que hemos hablado en la anterior, garantías, sean estas garantías por fin cumplimiento, garantías por adelanto, salvo aquellos casos de excepción que no se verán presentar garantías, como vamos a ver más adelante, aquellos contratos que sean igual o menores a 100.000 nuevos soles, la normativa ha previsto de que allí no se va a poder consignar una garantía. Es decir, no hay obligación por parte de la entidad solicitar una garantía para que se efectúe la parte de ejecución de contrato. Solo aquellas que superen los 100.000 nuevos soles. Bien, entonces, si es un contrato que ha superado los 100.000 soles y que se debe consignar, por decir, son 200.000 soles, la garantía, es un contrato, perdón, que ha superado los 200.000 soles, la garantía, ahí sí entra en la causal de excepción, no, esa garantía sí se tiene que dar, porque ya superó los 100.000 nuevos soles. Entonces ahí tendríamos que poner una garantía de el 10% del monto total del contrato. Ahora, ¿qué más tenemos que tener como documentos previstos para perfeccionamiento de contrato? Tenemos que tener, aparte de las garantías, el contrato de consorcio con la firma legalizada de ser el caso. ¿Qué pasa? Que en la etapa del procedimiento de selección, señores, nosotros, cuando existe un consorcio formado, ¿no? En esta etapa se formaliza ese contrato con una promesa formal de consorcio. De tal manera que en el procedimiento ellos forman un consorcio con esta promesa formal. Al momento, si este consorcio se le otorga la buena pro, a efectos de la ejecución del contrato, este consorcio tiene que, como se dice, refrendar esa promesa formal de consorcio mediante un contrato de consorcio. ¿Por qué? Porque debe existir una obligación entre las partes del consorcio y la entidad. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué en la fase selectiva no se pide el contrato? Porque en la fase selectiva simplemente es una posibilidad que a él se le otorgue la buena pro. Hasta que no se le otorgue, nosotros no podemos tener la sinceridad de que él va a ser nuestro contratista. No podemos estar seguros que él va a ser contratista hasta que él se le otorgue la buena pro. Es por ello que ya en la etapa de la ejecución de contrato ya se solicita este contrato de consorcio con firmas legalizadas. De igual forma, se debe condicionar con el código de cuenta interbancaria. ¿Para qué? A efecto de que cuando el cumplimiento de las prestaciones, el cumplimiento de la posición de bienes o el cumplimiento de la ejecución de obra mediante valorizaciones, se pueda realizar el pago respectivo en el código de cuenta interbancaria. Ya no se realizan los pagos como anteriormente se realizaban o se efectuaban mediante cheques. Ahora se va a hacer o se va a determinar mediante código de cuenta interbancaria. Muy bien. Ahora,
Seguido con los requisitos o documentos, también tenemos que tener en cuenta aquellos documentos que acredite y que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda. En una empresa, por lo general, cuando es persona natural, no hay mucho inconveniente. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay empresas, sociedades, ¿no? Formadas. Entonces, una sociedad puede ser una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima abierta, una empresa individual con responsabilidad limitada y todo. Entonces, la entidad, para asegurarse con quién, cuál es la persona que tiene esa legitimidad para suscribir un contrato y asumir algunas obligaciones respecto a la ejecución del contrato, tendríamos que tener la plena seguridad de quién es el que tiene esas facultades para realizar. Por lo general, muchas veces es el gerente. Es el gerente el que tiene que tener esas facultades para poder suscribir el contrato de una determinada empresa o sociedad. ¿Bien? Entonces, ahí deberá alcanzarnos nuestra vigencia de poder para que nosotros podamos realizar ya el contrato debidamente perfeccionado. Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista sea otra entidad, cualquiera sea el procedimiento de selección, con excepción de las empresas del Estado. Lo que nos está diciendo es que estos requisitos, ingeniamente, solo son exigibles para aquellas contrataciones que se hayan realizado con personas naturales o jurídicas privadas. ¿Me puede entender? Porque puede darse el caso que exista un contrato también entre entidades, ¿no? Y como son entidades públicas, ya no va a ser exigible este tipo de condiciones de postor, ni mucho menos los documentos. Quizás una de las condiciones de postor es que sea pues una entidad pública, ¿verdad? Y en ese contrato que se celebren entre ambos, ya no se le va a exigir los requisitos o documentos que están previstamente señalados. Vamos a ver respecto a ello la opinión 184-2017. ¿Y qué nos dice esta opinión? Nos dice, el área usuaria o el órgano que se le haya asignado tal función es la encargada de supervisar la ejecución del contrato, es decir, verificar o determinar que el contratista haya cumplido cabalidad con la ejecución de las prestaciones asumidas, por lo que para ello debe emitir un informe sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales, el cual da lugar a la conformidad. Seguidamente, esta misma opinión nos establece y nos dice que corresponde al órgano encargado de las contrataciones. Ya hemos dicho que el órgano encargado de las contrataciones es el área logístico o abastecimiento de esta entidad pública. El órgano encargado de las contrataciones hará la gestión administrativa del contrato, la cual comprende todas aquellas actividades que guarden relación con la elaboración, verificación de requisitos, perfeccionamiento, entre otros. Cuando habla, y hay que tener en cuenta, claro, esta opinión es clarísima, que muchas veces yo sé que en las entidades públicas, para efectos de cumplimiento de la suscripción o perfeccionamiento de un contrato, se deriva al área legal para que el área legal emite su opinión legal. Sí, bueno, claro, pues es procedente, puede ser procedente en la medida de que así esté reflejada en la entidad. Sin embargo, hay algo que ya está establecido por norma, que el único encargado o responsable de la verificación, elaboración, el cumplimiento de los requisitos y el perfeccionamiento de ellos es el órgano encargado de las contrataciones, señores. Es decir, es el OEC, él es el responsable. Él es el que tiene que verificar, el que cumplan con los requisitos, con las condiciones, con todos esos requisitos que hemos visto anteriormente. Él es el único responsable. Sin embargo, como les repito, hay muchas entidades públicas que hacen un desglose al respecto y le dan el interés o como se dice, la venia para que determine el área legal. Bueno, ahí tendrían que ponerse de acuerdo porque la normativa es clara, dice que el responsable de llevar a cabo la elaboración, verificación de requisitos y el perfeccionamiento en sí es el OEC. Bien. Ahora vamos a ver un tema que es importante y es gravitante para el tema de la ejecución del contrato
hacia las entidades públicas. Y una de ellas son las garantías. Como habíamos visto a grosso modo al iniciar esta sesión, habíamos manifestado de cuáles son estas garantías que por lo general son de cumplimiento obligatorio para la ejecución de un contrato en una entidad pública. También habíamos visto, grosso modo, cuáles son esas excepciones de garantizar o de cautelar aquella ejecución, ¿no? Habíamos dicho que para contratos celebrados iguales o menores a 100.000 nuevos soles, estas garantías no iban a ser imputables para el contratista, sino más bien no se iba a solicitar este tipo de garantía. Ahora, la garantía, ¿cuál es su finalidad de la garantía? Proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia del perfeccionamiento de un contrato con el Estado. Entonces, lo que requiere o lo que nos da la garantía es que se lleve a cabo la ejecución del contrato. Es decir, que el contratista tenga bien cumplir con la prestación asignada inicialmente a efectos de que esta garantía no se vea de una forma u otra ejecutada por la entidad. No olvidemos que la garantía es de fiel cumplimiento, básicamente es el 10% del monto total del contrato. Ahora, ¿qué otras finalidades tiene la garantía? Es desincentivar y limitar incumplimiento de obligaciones del contratista. Que el contratista, como ya lo hemos dicho, tiene que cumplir con estas obligaciones, porque de lo contrario, si no cumple con las obligaciones, va a ser una causal de incumplimiento, causal directa para la resolución del contrato. Si sigue el incumplimiento, se le va a aplicar lo que son penalidades, seguramente. Y la garantía, que también va a ser, si es una garantía emitida por una entidad financiera, esta, de una forma u otra, va a ser tomada por la entidad o ejecutada, en este caso por la entidad, por algún incumplimiento de una obligación por parte del contratista. ¿Y qué es lo que tiene la garantía? La garantía es de compensar a la entidad por las consecuencias del incumplimiento a través de una cobertura dineraria. Es decir, lo que va a realizar esta garantía es cautelar que por ese incumplimiento que ha sido pasible por parte del contratista, esta se vea coberturada de una forma u otra por un aspecto pecuniario, por un aspecto dinerario, dado que esto es el 10%, como hemos dicho, del monto total del contrato. Entonces, de tal manera que si yo resuelvo un contrato, esto a mí me va a generar me va a generar un perjuicio económico dado por el tiempo, por la obligatoriedad, por la situación, por la proyección, por la planificación que yo tenga como entidad de cumplir con esta ejecución del contrato. Pero el incumplimiento de una prestación por parte del contratista me lleva de una forma u otra a compensar ese momento que ha sido perdido por la entidad. También asume excepcionalmente el pago de saldo y penalidades. Como ya habíamos hablado, la garantía también tiene una condición de, en caso se genere una penalidad por incumplimiento y esto no sea realizado, o no exista un saldo de pago a favor por el contratista, pues tendríamos que echarle mano a la garantía interpuesta inicialmente. Ahora, seguidamente por las características propias de la garantía, ya que son incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática, con el solo requerimiento de la entidad a los 3 días hábiles, consecuencia incumplir, responsabilidad solidaria, pago de interés legal y sanción de la SBS. O sea, lo que nos quiere decir que toda garantía que ha sido impuesta hacia una entidad, esta tiene que tener una condición de incondicional, solidaria, irrevocable, y que sobre todo su realización automática
sea inmediato el requerimiento de la entidad o a los 3 días hábiles. En la consecuencia incumplimiento por parte de esta entidad, pues tendrá una responsabilidad solidaria, pago de intereses legales y sanción de la SBS de la que corresponda. Quiere decir que toda garantía que sea otorgada por parte de una entidad financiera, ¿no?, en beneficio de una entidad pública, esta tiene que ser, al solo requerimiento de la entidad, ser automáticamente ejecutada, de tal manera que garantice plenamente esa situación pecuniaria hacia la entidad. Porque imagínense, pues, ¿no? Si no fuese así, ¿cuántas entidades financieras abogarían por que estas garantías no sean ejecutadas por la entidad, dado que a la persona que le va a ejecutar es un cliente de él? Entonces, con esto, lo que se está prácticamente es garantizando que se dé cumplimiento a ciertas situaciones. Dentro de los tipos de garantías tenemos que puede ser por carta fianza o póliza de caución, según lo que se haya establecido en el documento de procedimiento de selección. Es decir, en las bases seguramente se determinará si esta será mediante la garantía, por decir, por garantía por fiel cumplimiento, esta puede ser por carta fianza o póliza de caución. Eso ya depende de lo que se haya establecido en el documento de procedimiento de selección. Ahora, la emisión de estas garantías deben ser emitidas por las empresas bajo supervisión directa de la SBS autorizadas para emitir garantías o estar en última lista de bancos extranjeros de primera categoría que publica el Banco Central de Reserva. Deben facilitar el acceso a entidades públicas beneficiarias. Como hemos dicho anteriormente, cuando una entidad pública revierte o requiere la ejecución de ejecutar automáticamente una garantía, esa tiene que ser máximo entre los 3 días hábiles siguientes al solo requerimiento de la entidad. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que nosotros cuando como entidad percibimos o recibimos una garantía tendríamos que ver que se encuentre en la relación de la Superintendencia y Banco de Seguros sobre supervisión directa, porque también hay unas entidades financieras que tienen una supervisión indirecta, como ya mencioné, algunas cooperativas que no refrendan o no están catalogadas para la emisión de una fianza o una póliza de caución. Entonces, nosotros como entidad tenemos que tener en cuenta mucho eso al momento de que nosotros pidamos o solicitemos la garantía y esta sea puesta en manifiesto hacia la entidad. Ahora vamos a ver sobre la garantía de fiel cumplimiento. Inicialmente estábamos hablando sobre el tema de garantías. Ahora vamos a hablar específicamente a un tipo de garantía, esta llamada garantía de fiel cumplimiento. ¿Cuándo se va a presentar esta garantía de fiel cumplimiento? Se presenta para el perfeccionamiento del contrato y equivale al 10% del contrato original. Como hemos dicho, en toda contratación pública, toda contratación con el Estado o una entidad pública, siempre va a ser gravitante la presentación de una garantía de fiel cumplimiento. Y esta va a ser por el monto del 10% del contrato original, del monto del 10%. Ahora, esta garantía de fiel cumplimiento tiene una excepción también. Ya hemos dicho que la excepción se da a efectos de que cuando la contratación no supera los 100.000 nuevos soles, no es exigible esta garantía de fiel cumplimiento. No va a ser el caso que, por ejemplo, si se me ha otorgado mediante adjudicación simplificada la compra de unos equipos y la compra de los equipos, el monto total es de 82.000 soles, se pediría una garantía de fiel cumplimiento. No procede ahí pedir una garantía de fiel cumplimiento. Solo aquellas que superen los 100.000. Si es 101.000, 102.000, 103.000 hacia arriba, al superar, automáticamente se me tiene que, ya tengo que yo
consignar una garantía de cumplimiento. Mientras no supere este monto, no es exigible esa garantía de fiel cumplimiento. Respecto a su vigencia, para el tema de bienes, servicios y consultorías en general, hasta la conformidad de la recepción de la última prestación. Hasta ahí tiene que estar vigente, hasta su conformidad de la recepción de la última prestación. No olvidemos que para efectos de la realización del pago de una prestación o de una ejecución de contrato, se tiene que dar la conformidad o la liquidación, conformidad para tema de bienes y servicios y liquidación para la ejecución de obra. Entonces, una vez que se da la conformidad, recién se procede a lo que se realiza el pago respectivo de la ejecución de contrato. Mientras tanto, no se puede realizar el pago. Ahora bien, a efectos de cuándo hasta cuándo nosotros tendríamos que obligar al contratista que su garantía de fiel cumplimiento esté vigente, no es hasta el pago, sino hasta la conformidad. ¿Y por qué hasta la conformidad? Porque hasta ahí ya cumplió su obligación. Al momento que ya se emite la conformidad, el informe de conformidad por el área usuaria o aquella área que ha sido delegada para que emita la conformidad, hasta ahí ya se cumplió la obligación por parte del contratista. Ya no tiene otra obligación para la entidad. Contrario censo, más bien quien tiene la obligación ya en esta parte es la entidad de efectuarle el pago respectivo por el cumplimiento de la obligación pactada en el contrato original. Bien, ahora, para ejecución y consultoría de obras hasta el consentimiento de la liquidación final. Como les mencionaba anteriormente, para caso de bienes y servicios, se hace una conformidad para bienes y servicios. Pero cuando se trata de consultoría de obras o ejecución de obras, no vamos a hablar de conformidad, sino vamos a hablar de liquidación final. Bien. La ejecución y consultoría de obras, practicada la liquidación final en caso se determine saldo a favor del contratista, la entidad debe devolver la garantía aun cuando se someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor. Nos dice, puede haber un saldo a favor en la liquidación final por parte del contratista. Cuando se aprecie esa situación o cuando subsista esa situación, automáticamente se le debe devolver la garantía. Al margen de que ese saldo a favor, ¿no? Ese saldo a favor, se encuentre en controversia. Pues es lógico, porque si tengo yo un saldo supuestamente a favor de 200,000 soles como contratista y si se va a solución de controversia, posteriormente se puede determinar pues que ese saldo a favor existe o no existe. Y si existe, yo tendría que reembolsar ese saldo a favor. Y si no existiese ese saldo a favor, pues no tendría ya la obligación yo como entidad de reembolsarlo. Y por ende tampoco cabría o tendría una situación lógica de yo hacer una retención de una garantía cuando existiese todavía aún un saldo a favor por parte del contratista. Seguidamente, respecto a la garantía de fiel cumplimiento, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay ciertas situaciones o condiciones que se van a dar por la condición, valga la redundancia, de los contratistas que en su momento fueron participantes, de postores, y que ahora se hace la comisión de contratistas o la condición de contratistas. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que para efectos de las MIPES, ¿no? Para las medianas y pequeñas empresas, la garantía de cumplimiento puede hacerse mediante no una carta fianza o una póliza de caución, sino también se puede dar como efecto de una retención del 10% del contrato original durante la primera mitad del número total de pagos, de forma prorrateada en los siguientes supuestos. ¿Y qué nos quiere decir con esto? ¿O qué quiere decir con eso? ¿Cómo, de qué forma es el tratamiento de esa garantía de cumplimiento? Primero tenemos que ver la condición primigenia. Si el contratista del cual nosotros tiene la obligación de presentar una garantía de cumplimiento,
y este tiene la condición de MIPE, nosotros tendríamos que evaluar la posibilidad de no pedirle una garantía de fiel cumplimiento como carta, fianza o póliza de caución, sino hacerle una retención del 10% del contrato original durante la mitad del número total de pagos, de forma prorrateada en los siguientes supuestos. Primero hay que identificar esto plenamente. Imaginemos que yo soy un contratista y tengo un número de 6 pagos. ¿Qué no me dice la ley? Tu entidad le vas a tener que en los primeros, en la mitad de los 6 pagos, ¿cuándo es la mitad? En los primeros 3, o sea, el 1, el 2, el 3. En la primera mitad del número de pagos, que sería el número 3, o sea, hasta el tercer número de pago, a ello le tengo que descontar todo el 10% del contrato original. Imaginemos que sean 200.000 soles, el 10% sería 20.000 soles. Esos 20.000 soles yo tengo que contárselos en la primera mitad del número de pagos. Si la totalidad de números de pagos son 6, la mitad ¿cuál sería? 3 números. Entonces, en la primera, en la segunda, en la tercera, yo tendría que descontarle los 20.000 soles. ¿Pero qué? ¿Les cuento 10.000 en la primera, 10.000 en la segunda, 10.000 en la primera, 10.000 en la tercera? No, de forma prorrateada. Esos 20.000 lo tendría que dividir entre 3 y formaría el monto total a descontar mediante retención del 10% del contrato original. Sin embargo, no basta la condición de que sea MIPES para yo poder realizar esa actuación o esa situación como entidad, sino que se tienen que dar algunas condiciones o algunos supuestos, como por ejemplo, tiene que necesariamente ser, para efectos de bienes y servicios, tiene que ser contratos periódicos de suministro de bienes y prestación de servicios en general y consultoría de obras. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en una prestación única, si yo estoy adquiriendo unos equipos que son bienes y digo, yo quiero estos 20 equipos de de aire acondicionado, por ejemplo, y estos me los tienes que poner para tal fecha. Yo designo una fecha establecida, imaginemos, para el 25 de octubre del año 2018. Él me tiene que consignar los 20 equipos, tal fecha tiene que ingresármelos a los almacenes de mi entidad. ¿Esa prestación sería periódica o sería una prestación única? Por ende, sería una prestación única. Entonces, al ser una prestación única, al ser un contrato de una prestación única, ya no revierte aplicar esta retención. Entonces, no se puede hacer ahí la retención del 10%. En ese caso, así sea MIPE, él tendría que consignar una carta, fianza o una póliza de caución. De tal manera que solo es aplicable la retención del 10%, primero, si es MIPE. Segundo, que el contrato sea periódico de suministro de bienes o de prestación de servicios en general y consultoría de ello. Entonces, si yo tengo que es 6 prestaciones, 6 puestas, es decir, estos 20 equipos que me dicen, no, primero vamos a entregar 5, después 5, después 5 y después 5, y en diferentes cronogramas de entrega, en diferentes etapas, de tal manera que cada entrega se haga una determinada conformidad y un pago respectivo. Entonces, ahí estoy hablando de un contrato periódico. Para esa situación, sí procede la retención. De estos 20 equipos, me dice que tengo que entregar 5 este mes, 5 el próximo mes, 5 el siguiente y así sucesivamente. Entonces, ahí sí procede a aplicar la retención del 10% del contrato original. Mientras sea una prestación única, no lo vamos a poder realizar y no lo podemos efectuar. Ahora, ello también se refleja, hemos visto para el tema de bienes y servicios, eso también se refleja para el tema de ejecución de obras. Y para la ejecución de obras, señores, tenemos que ver lo siguiente. Cuando el contrato, primero tenemos que ver que el contrato de esta ejecución de obra derive de una adjudicación simplificada. Oye, entonces, para una licitación pública, ¿podríamos hacer una retención del 10% para una ejecución de obra? No, solo es procedente cuando resulta o deviene de una adjudicación simplificada.
Ahora, ¿y solo basta con que sea una adjudicación simplificada? No, también se debe cumplir ciertos requisitos y ciertas situaciones para yo poder hacer una retención del 10%, que tiene que ser que el plazo de la ejecución de esta obra sea igual o mayor a 60 días calendarios. Es decir, el plazo que va a demorar. Vamos a suponer, yo quiero la ejecución de esta obra de mantenimiento y ampliación de la pista carrozable XXX. Muy bien, en un plazo de ejecución de 70 días. Ah, correcto. El plazo de ejecución va a ser 70 días, entonces estoy cumpliendo con ese requisito. Bien, y el pago a favor del contratista considera al menos 2 valorizaciones periódicas en función del avance de obra. Entonces, para resumir la situación, cuando se tratase de ejecución de obras, no basta con que sea MIPE, 1. 2, esta tiene que devenir de un procedimiento llamado adjudicación simplificada. Si es una licitación pública y que su plazo sea mayor a 60 días y que el pago a favor del contratista sea con al menos 2 valorizaciones, así cumpla los otros requisitos y no cumple el primero, no se puede efectuar la garantía de cumplimiento por retención. Entonces tiene que primero ser que derive de una adjudicación simplificada, que el plazo sea igual o mayor a 60 días calendarios. Muy bien, si vamos a suponer que es un contrato que viene en una adjudicación simplificada, es una obra y tiene 59 días, ¿podríamos aplicarle la retención? No. Si tuviese 60 días, sí. Y a más, también. Pero si es menor a 60 días, no podemos, por más que cumplen los otros requisitos, los otros elementos. Y el pago a favor del contratista considera menos 2 valorizaciones periódicas en función al avance de la obra. Tenemos un contrato de una obra, que es una adjudicación simplificada, que el plazo es de 62 días, muy bien, y que el pago a favor del contratista se considere al menos en una sola valorización, es decir, después de los 62 días se me presenta la valorización, entonces, y yo le voy a hacer el pago. ¿Ahí procede la retención del 10%? No, no va a proceder. Tiene que tener como mínimo 2 valorizaciones periódicas. De tal manera que, por decir, en el plazo de ejecución, en los primeros 20 días va a haber una valorización, el primer mes una valorización y antes de culminar una segunda valorización. Entonces, ahí sí podríamos estar hablando de el cumplimiento del requisito para la garantía de fiel cumplimiento. ¿Bien? Y por último vamos a ver sobre la garantía por adelanto en esta sesión. Por último vamos a ver lo que es la garantía por adelanto. Bien, ¿cuándo se da la garantía por adelanto? La garantía por adelanto se va a dar cuando el monto igual al monto del adelanto. ¿Y cómo es esto? Cuando nosotros queremos, o cuando se ha determinado en los procedimientos de selección, en los documentos de procedimiento de selección, que sí se van a otorgar adelantos, pueden ser estos en bienes y servicios un máximo del 30% de adelantos. Entonces, quiere decir, si yo he consignado como adelanto el 30% y si estoy yo convocando un procedimiento de selección por 300.000 soles y yo he consignado que sí se va a dar adelantos por un monto total del 30% de los adelantos, implica que sea 90.000 soles como adelanto para que inicien la prestación de repente este servicio. Ahora, la entidad a simple vista le va a entregar los 90.000 soles así nomás al contratista. No. Para que sea efectivizado ese adelanto, el contratista deberá establecer o consignar su garantía por adelanto de ese 30%. ¿Hacia dónde? Hacia la entidad. Si la entidad le va a dar 90.000, pues el contratista tendrá que poner su garantía por ese monto total de los 90.000 soles, garantizando el adelanto emitido por la entidad. ¿Cuál es el plazo? Un plazo mínimo de 3 meses, renovable por el mismo plazo hasta su amortización total.
Es decir, un plazo mínimo de 3 meses que puede ser renovable por el mismo plazo hasta su amortización total. Quiere decir que inicialmente yo le pido por 3 meses, pero al ya vencerse y no ha terminado, o sea, no ha ejecutado todavía ese monto total de los 90.000, pues tendrá que renovarme. ¿Bien? Ahora, la garantía se reduce a solicitud de contratista hasta por monto pendiente amortizar. En la medida que vaya aumentando, este también puede ser disminuido. Y por último, cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a 3 meses, la garantía puede ser menor el plazo siempre que cubra la amortización. Bien, señores, con esto hemos terminado por el día de hoy esta sesión. Continuaremos la siguiente sesión, la próxima clase. Que tengan buenas tardes. Permiso.